Muchas gracias. Bueno, entonces ahora voy a compartir, ¿ya? La pantalla. Ya. Bien, en esta última clase, en esta última sesión, vamos a tocar dos puntos súper importantes, sobre todo a la parte de cómo son los efectos que se producen a nivel atómico, ¿no? Entonces es muy importante saber cuáles son esos efectos que pueden llevarse a cabo a nivel de los átomos, ¿no? Entonces es una especie de cada uno de los tópicos que son importantes en esta área, sobre todo en el área de radioquímica. Entonces, a un inicio, en las unas clases estábamos hablando de los efectos indirectos y directos. Entonces, sobre todo nos habíamos enfocado digamos, a las irradiaciones y qué efectos producen sobre todo en nuestra molécula importante, que es nuestro DNA, ¿no? En este caso vamos a ir viendo entonces un poco más allá. Como decimos, nos vamos a sumergir ya a nivel atómico. Este de aquí, como vemos aquí, es una representación de un átomo, ¿no? Entonces, este átomo está compuesto por neutrones y protones en su núcleo y alrededor están dando o girando los electrones, ¿no? Entonces, eso también es muy importante para ver qué sucede a nivel atómico. Bueno, nosotros tenemos la información, sobre todo, ya sea en la universidad y por supuesto también en colegio, nos dan información de cómo está compuesta una tabla periódica, ¿no? Esta es una tabla periódica en la cual nos da información de nuestros elementos químicos. Hasta la actualidad, hasta el 2015, se han descubierto 118 elementos, los cuales están, por supuesto, organizados en nuestra tabla periódica, los cuales se dividen, por supuesto, por ejemplo, con metales alcalinoterrios, metales en transición, otros metales, metaloides, ¿no? Los halógenos, los gases nobles, y abajo vamos a decir que están, en realidad, pero deberían estar aquí ahí, están los latanoides y los actinoides, ¿no? Entonces, estos igual están en la tabla periódica y por supuesto ahí tenemos esta organización de todos los elementos que se conocen, ¿no? Entonces, ahí vamos teniendo nosotros la información y por supuesto cada uno de ellos ha sido descubierto en diferentes tiempos y ahí se ha ido caracterizándolos y dándoles un orden en esta tabla, ¿no? Esta tabla también ha tenido una evolución y por lo tanto, bueno, pues hasta, como les decía, hasta el 2015 ya se tiene hasta 118 elementos y por lo tanto ya tenemos una organización más adecuada. ¿Que podría existir más? Posiblemente. Entonces está siempre en evolución esa parte y bueno, posiblemente más adelante quizás hay alguna otra caracterización. Otra parte interesante de esto es que dependiendo de la zona o quizás de algún nombre en específico de algún científico, también se los ha ido nombrando y bueno, por supuesto, organizándolos, ¿no? Entonces, eso es una parte importante que tenemos que saber, ¿no? Nosotros tenemos 118 y con los cuales vamos a ir trabajando y los vamos a ir clasificando. Cuando hablamos ya de radiactividad, bueno, la parte de energía atómica, les voy a mostrar un poquito más adelante. Vamos a ir viendo cómo estos 118 elementos van a crecer. Ya, entonces vamos a ir viendo cómo se van a organizar. Un segundito, por favor. Ya. Eh, Voy a salir un segundo.
Ya, ahora sí. Ya. Entonces, esa es una parte que tenemos que ir un poco conociendo y bueno, después a futuro, cuando ya se van organizando diferentes trabajos, entonces saber en dónde y en qué ubicación están nuestros elementos, ¿no? Y cuando se vuelvan radioactivos también. Entonces, esa es otra parte súper importante, ¿ya? Entonces, uno de los elementos con los cuales se va a trabajar, sobre todo en la parte de de la radiación es el cobalto, ¿no? Entonces él se encuentra aquí en metales de transición, entonces eso también es una de las características que hay que ir conociendo. ¿Listo? Bueno, aquí vamos detallando entonces un poquito más cómo está organizado cada uno de estas casillas que tenemos para cada elemento químico, ¿no? Empezamos por el más sencillo, es el hidrógeno, ¿no? Entonces aquí nos dan diferentes características en esta tabla periódica, donde por supuesto tenemos el número atómico, el punto de ebullición, el punto de fusión, la densidad. Después tenemos también, por supuesto, su nombre, la estructura atómica, el símbolo con el cual ya nos vamos a ir familiarizando y nos vamos familiarizando, las valencias o también el peso atómico, ¿no? Entonces, todas esas características tenemos que irlas conociendo y, por supuesto, ahí también nos vamos organizando y asimilando. Entonces, al ver esta información que tiene cada uno de los elementos, nosotros vamos a ir viendo cómo ellos se pueden ir, bueno, ya sea como elemento puro, ir combinando o, bueno, formando otro tipo de estructuras, como por ejemplo, aquí está el hidrógeno, aquí está el deuterio y aquí está el tritio, ¿no? Es el mismo elemento, pero ¿qué está cambiando en él? Bueno, como podemos ver, en su órbita solo tiene perdón, vamos a admitir y admitir, ya, perfecto, ya. Entonces, como podemos ver en su órbita, tiene solo un electrón, ¿verdad? Pero dentro de él, vamos a decir en su núcleo, como podemos, vamos y dándonos cuenta, vamos a ver que en el hidrógeno tiene solo un protón. Cuando está formando como deuterio, tiene un neutrón y un protón. Y cuando está como tritio, están dos neutrones y un protón. ¿Qué característica tienen los neutrones? Por supuesto que no tienen carga, por si acaso, ¿no? Entonces, los electrones tienen carga negativa y los protones tienen carga positiva, ¿no? Entonces, eso es lo que también tenemos que irnos dando cuenta y en qué nivel ellos están. Perdón. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que irnos dando cuenta y por lo tanto ir viendo cómo estos elementos químicos que estaban en nuestra tabla periódica van a ir, por supuesto, organizándose. Aquí tenemos, por ejemplo, también un poquito más, avanzando un poco más, al helio, donde igual vamos a ir viendo cómo se va estructurando, dónde están sus electrones y qué neutrones o protones tiene, ¿no? Entonces, como dice aquí, tiene una masa de 4.026 y tiene, bueno, aquí tenemos dos neutrones y dos protones. Y también tienen dos electrones. Entonces, eso lo vamos conociendo y así nos vamos, digamos, avanzando en la tabla periódica y vamos viendo, por ejemplo, al carbón, que igual tiene una configuración electrónica y gracias a esta configuración electrónica, nosotros vamos distribuyendo sus electrones por capas, ¿no? Entonces, eso es lo que también es muy importante saber e incluso cómo está organizado su núcleo, ¿no? Entonces, aquí es muy importante conocer, por ejemplo, su número atómico y también nos va a dar la información que va a tener 6 protones, 2, 4, 6 y 6 neutrones, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir teniendo
en cuenta cómo este elemento químico, como es el carbono, va organizándose, ¿no? Y por lo tanto, nosotros vamos a ir viendo de cada uno de ellos cómo se van organizando y por supuesto llegando a tener mayor complejidad y por supuesto también saber cómo se van distribuyendo sus electrones. En este caso, por ejemplo, en el oxígeno tenemos 2 electrones en la primera capa y 6 electrones en la segunda capa, ¿no? Entonces, esa información, por ejemplo, aquí vamos viendo cómo se va a ir organizando y teniendo cada uno de sus componentes, ya sea en el núcleo y sus orbitales. Entonces es así que nosotros de cada elemento químico vamos a ir viendo que se van a ir organizando y por supuesto teniendo mayor complejidad dependiendo por supuesto de su composición y su tamaño. Y una de las partes importantes que tenemos que tomar en cuenta son sus niveles de energía. ¿A qué nos referimos con niveles de energía? Nos referimos a que son el estado energético en donde se puede encontrar los electrones en los estados estables o quizás en los estados que no van a estar tan estables. Y estos niveles o capas energéticas son 7. ¿Ya? Son 7 capas con las cuales se tiene estos niveles dentro de nuestra tabla periódica. ¿Se acuerdan de cómo se van organizando? Entonces, ahí es que donde nosotros vamos a ir viendo que estos niveles de energía se van a ir organizando. Para poderlos nombrar y darnos cuenta, lo que se utilizan son estas letras. Por ejemplo, para el primer nivel es la K y para el último nivel, que es el 7, es la Q, ¿no? Entonces, eso es la parte igual importante que tenemos que conocer para poder darnos cuenta en qué nivel energético nosotros encontramos a nuestros electrones y en qué cantidad, ¿no? Entonces, esos son los niveles energéticos que están en nuestros orbitales de nuestros átomos. Y por supuesto, también conocer cuántos protones o cuántos neutrones encontramos en nuestro núcleo. Otro punto también importante, aparte de los niveles energéticos que habíamos mencionado, son también los subniveles de energía. En los subniveles de energía existen otros subniveles, los cuales tienen a los átomos en estos subniveles. Y esto se los nombra con estas letras. Si alguna vez quizás han llevado y se acordaron un poquito de química orgánica, es por ejemplo S, SP o D o F, ¿no? Entonces ahí se van igual dando una configuración dependiendo de las capas en las cuales ellos se pueden encontrar y gracias a estos subniveles los podemos ir organizando también a nuestros electrones para tener esta configuración electrónica para realizar la distribución correcta de los electrones en las capas y electrónicas y por lo tanto irlos organizando, ¿no? Entonces ahí vamos a decir, sumando y distribuyendo a nuestros electrones. Entonces, un ejemplo, un poquito para recordar, es el sodio, ¿no? Que este tiene 11 de un número atómico. Y entonces tenemos su distribución que va a ser, por ejemplo, 1s a la 2, 2s a la 2, 2p a la 6 y 3s a la 1. Entonces, gracias a esa configuración electrónica, nosotros vamos organizando sus electrones y por sus capas y sus subniveles, ¿no? Entonces, en la primera capa vamos a tener a 2 electrones, en la segunda capa vamos a tener a 8 electrones, que va a ser 6 más 2, y en la última capa vamos a tener a un electrón, ¿no? Entonces, así es como se van organizando y se van distribuyendo nuestros
electrones. Otro un poquito más complejo, pero para que nos guiemos un poquito mejor, es, por ejemplo, el boro, que tiene un número atómico de 35, ¿no? Entonces, aquí vamos viendo esa distribución y, por lo tanto, como vemos aquí en su distribución, vamos analizando por los niveles y, por supuesto, sus subniveles, cómo se van a ir organizando en el número de electrones que él puede tener, ¿no? Entonces, eso es una parte importante para ver cómo se van a ir distribuyendo, porque más adelante van a tener efectos y vamos a ir viendo cómo estos electrones que se encuentran, vamos a decir, distribuidos y dando vueltas, ¿no? De repente va a venir alguien que les va a sacar de ese orbital y, por lo tanto, ahí va a haber algún cambio, ¿no? Entonces, es importante por eso conocer cómo están organizados para después saber qué le va a suceder a estos elementos. Entonces, para ir viendo un poco mejor esta organización de cómo se va organizando el átomo y, sobre todo, el núcleo, entonces vamos a ir viendo que en nuestra tabla periódica tenemos un símbolo del elemento químico. En este caso vamos a tener la representación como una X, ¿no? Pero esta X se puede reemplazar por el nombre del elemento químico, por ejemplo, el calcio o el fósforo, ¿no? Entonces esto de aquí se cambia. Pero otra parte súper importante que tenemos que tomar en cuenta es el número de protones, que está representado por Z, y el número de protones más neutrones, que va a representar la masa atómica, que es representada por A, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener los diferentes elementos químicos. Aquí tenemos, por ejemplo, al carbono, que va a tener 6 protones, y la suma de 6 protones más 6 neutrones va a ser 12, ¿no? O el uranio, que va a tener 92 protones, y la suma de protones y neutrones van a ser 238, ¿no? Entonces, ahí entonces vamos viendo cómo estos se van organizando y van teniendo su estructura de su núcleo y también de sus orbitales. Entonces, para ir entendiendo esta parte y, sobre todo, para irlos mencionando y cómo se llaman, se denominan, por lo tanto, nucleidos al núcleo de un elemento en particular sin hacer mención a sus electrones. Entonces, esto de aquí es un nucleido, ¿no? Y un nucleón se denomina así a los protones o neutrones de un elemento químico. Entonces, esto de aquí es importante también comprender, porque después vamos a tener unas tablas de nucleidos para irlos organizando de la manera adecuada a nuestros elementos químicos cuando ya vemos en la parte nuclear a estos elementos. Entonces, viendo esto, es importante saber que el átomo posee un núcleo, como hemos visto aquí, posee un núcleo pequeño con carga eléctrica positiva que está dada por los electrones, perdón, por los protones, y los neutrones no tienen carga, ¿ya? Es así que contiene toda la masa del átomo. Los electrones giran a grandes distancias alrededor del núcleo en órbitas circulares, ¿no? Entonces, los electrones que tienen carga negativa van dando vueltas a su alrededor. Dependiendo en qué nivel se encuentren nuestros electrones, ya vamos a ver que, por supuesto, son 7 capas, pero depende de cómo este átomo esté compuesto y cuántos electrones tenga. El radio atómico es la distancia entre el núcleo del átomo y el electrón estable, más alejado del mismo. Y este orden de magnitud es de 10 a la menos 10 metros. Y por lo tanto, nosotros gracias a eso podemos ir midiendo a nuestros átomos. Entonces, nosotros vamos a tener una ecuación empírica
la cual nos va a ayudar a determinar este radio atómico, ¿no? Entonces aquí tenemos esta ecuación y por supuesto nosotros tenemos que darle valores. Y aquí vamos a ver que esa ecuación empírica es que R es igual a R0, que vale 1.2 por 10 a la menos 15 metros. A es la masa de nuestro elemento y elevado a 1/3, ¿no? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el radio del helio, aquí tenemos que su A es 4 y por lo tanto, al hacer este reemplazo en esta ecuación empírica, vamos a ver que nos va a dar que su radio es de 1.9 femtometros, ¿ya? En el uranio, que es uno de los elementos más grandes, vamos a ver que su A es de 238 y por lo tanto su R es de 7.4 femtometros, ¿no? Entonces, de esa manera se van sacando sus tamaños y por lo tanto nosotros, gracias a eso, los podemos ir también organizando y viendo cómo se van a comportar después. Una parte que igual para irlos clasificando a nuestros elementos es ver qué tipo de nucleidos nosotros podemos llegar a tener, ¿no? Y eso los podemos dividir en tres. Por ejemplo, los isótopos, los isótonos y los isóbaros. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuál es la diferencia entre ellos? Por ejemplo, los isótopos son nucleidos que contienen el mismo número de protones, o sea, el mismo número de Z, pero diferente número de neutrones, ¿no? Entonces, eso es una de las características de los isótopos. Los isótonos se caracterizan porque contienen el mismo número de neutrones, pero diferente número de protones. Y los isóbaros son nucleidos que tienen igual número de masa, pero difieren en el número de protones y neutrones. Entonces, ahí nosotros podemos ir viendo este tipo de nucleidos y nosotros podemos irlos clasificando y, por supuesto, diferenciando, ¿no? Entonces, los isótopos se caracterizan porque tienen el mismo número de protones o el Z, ¿ya? Número o número atómico. Los isóbaros se caracterizan porque tienen igual número de masa o el mismo número de A. Y los isótonos se caracterizan porque tienen el mismo número de neutrones, ¿no? Entonces, estos neutrones son iguales y por lo tanto, en estos elementos van a ser clasificados como isótopos. Y es así como ya de los 118 elementos que teníamos van a irse clasificando de esa manera y vamos a ir aumentando su número. Entonces, para ir viendo, por ejemplo, algunos ejemplos, aquí tenemos a los isótopos, que eran característicos que tenían que tener la misma Z, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el oxígeno tiene el mismo número de protones que tienen, ¿no? Y los isótonos tienen el mismo número de neutrones. Por ejemplo, aquí tenemos 11 menos 5 va a ser 6, ¿verdad? Y 12 menos 6 va a ser 6. Entonces, estos son iguales porque aquí tiene el mismo número de neutrones. Y los isóbaros se caracterizan porque tienen la misma masa atómica. Entonces, aquí tenemos al argón y al calcio, ¿no? Aquí tenemos por eso que son 40. Entonces, esto de aquí ya nos da una pauta de cómo nosotros podemos irlos clasificando y cómo ellos van a ir variando y, por supuesto, teniendo ya sea diferentes neutrones, diferentes protones o viendo su masa, ¿no? Entonces, es así que se los ha ido ya caracterizando y se los ha ido, por supuesto, viendo en qué porcentaje se encuentran
en la naturaleza, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos a los isótopos del hidrógeno, ¿no? Aquí tenemos al protio, al deuterio y al tritio, donde se ha visto que el protio tiene una abundancia relativa del 99.97%. Este protio es estable y es componente del agua. El deuterio es menos abundante, también es estable y es componente del agua, pero del agua pesada. Y el tritio es muy escaso y es muy inestable, ¿no? Entonces, esas son las características que vamos teniendo y, por supuesto, viendo quiénes se encuentran más o quiénes están inestables o quiénes se encuentran en menor porcentaje. En este caso, eso es importante irlos viendo y clasificando. Otro isótopo igual importante es el carbono. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos también al carbono que va a ser carbono 6,12, que va a ser que va a tener un 98.89% y va a ser estable. El carbono 6,13 va a ser 1.11 y va a ser también estable, y el carbono 6,14, que este igual se utiliza para hacer estudios en la edad, ¿no? Se necesita, bueno, es muy escaso y es inestable. Entonces, de esa manera se ha ido clasificando y organizando a cada uno de estos elementos y por lo tanto, gracias a eso, nosotros vamos a ir viendo la masa atómica del carbono. Entonces, en este caso, la masa atómica está representada en la tabla periódica y se la calcula gracias a que tenemos los porcentajes tanto del carbono 12 y del carbono 13. Entonces, aquí tenemos sus porcentajes, sacamos esta relación o multiplicación que pueden llegar a tener y la suma. Entonces, ahí tenemos la masa atómica del carbono, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha ido obteniendo y por lo tanto, eso es importante para cada uno de los elementos que nosotros tenemos en la tabla periódica. Gracias a esa información, por ejemplo, del carbono 12, se ha ido también obteniendo la unidad de masa atómica y de energía, que es otra parte importante también para conocer cómo va a ser la energía que se tiene de nuestros elementos. En este ejemplo, por ejemplo, vamos a utilizar al carbono 12, donde vamos a ver a la unidad de masa atómica donde se define como la 12ª parte de la masa del carbono 12, ¿no? Entonces aquí tenemos que tiene un valor de 1.660 por 10 a la menos 27 kilogramos. También tenemos que saber que un electronvoltio es la unidad de energía y se la define como la energía que adquiere un electrón cuando es acelerado por un voltaje de 1 voltio en una distancia de 1 metro. Entonces, nosotros tenemos que saber estas equivalencias. Entonces, un electronvolt es igual a 1.602 por 10 a la menos 19 joules. Y un joules equivale a 6.242 por 10 a la 18 electronvolts, ¿no? Entonces, estos datos de masa y energía nos van a ayudar para conocer cuánta energía nosotros tenemos en nuestros elementos, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la ecuación de energía es igual a masa por aceleración al cuadrado, ¿no? Entonces, esta es una de las ecuaciones que es bastante conocida y por lo tanto se realiza ese reemplazo, donde sabíamos que la masa del carbono 12 es 1.660 por 10 a la menos 27, que era esto, por
por 10 a la 8 metros por segundo al cuadrado, que esta es la velocidad de la luz, y por lo tanto, esta multiplicación nos va a dar 1.491 por 10 a la menos 10 joules, ¿no? Y al saber esta relación de joules, podemos convertirlo a electronvolts, ¿no? Entonces aquí tenemos que ese resultado lo multiplicamos por 6.242 por 10 a la menos 18 y por lo tanto ese resultado nos va a dar 9.31.49 milivoltios. Entonces, la interpretación, si es un electrón o protón, integrantes se transformarán en una energía del valor aproximado de 9.31 electronvoltios. Y gracias a eso, nosotros los hemos ido caracterizando y viendo cada una de sus energías. Por ejemplo, aquí ya tenemos del protón y del neutrón, que son muy parecidas. Del electrón, aquí ya tenemos porque son más pequeñitos. Y por lo tanto, también tenemos que saber su masa o sus características que ellos llegan a tener, ¿no? Y por lo tanto, gracias a eso se ha ido realizando esa caracterización de cada uno de los elementos, ¿no? Y por lo tanto ya se tiene eso en diferentes tablas. Bueno, conociendo un poco ya cuál va a ser nuestra energía de cada uno de nuestros elementos y por supuesto ir comprendiendo cómo va a ser la radiación, nosotros vamos a ir teniendo estas ondas, las cuales nos van a ir mostrando qué clase de energía podemos llegar a tener. Entonces, la radiación es la energía en tránsito en forma de una partícula de alta velocidad y de ondas electromagnéticas. Y en estas podemos encontrar ondas, por ejemplo, de la luz visible, que la encontramos aquí, que es este lugar, que es pequeñito, pero tiene todas estas caracterización de los colores de la luz visible. También tenemos a las ondas de radio, ¿no? Tenemos a las ondas de la televisión, la luz ultravioleta, ¿no? Las microondas, ¿no? Los infrarrojos y por supuesto ya este otro nivel que son más pequeños son los rayos gamma o los rayos X, por ejemplo. Y la radioactividad es un fenómeno tanto físico o artificial por el cual ciertas sustancias son capaces de emitir energía y o partículas subnucleares. Y esto va a depender, por ejemplo, del tipo de partícula denominada radiación, por ejemplo, alfa, beta o gamma, ¿no? Entonces, son estas formas con las cuales podemos ir teniendo la radioactividad. Y esta forma de radiación tiene la propiedad de impresionar placas fotográficas, ionizar gases, producir fluorescencia, atravesar cuerpos opacos a la luz ordinaria, entre otros. Es así que la clasificación de la radioactividad puede clasificarse en radiactividad natural o radioactividad artificial. Cuando hablamos de una radiactividad natural, es una emisión espontánea de partículas, ya sea alfa, beta, neutrones o fotones, que se producen en ciertas sustancias, como por ejemplo el uranio, el radio, el torio, el potasio, el tritio, entre otros. Esta emisión espontánea se produce en el tiempo y es característica de cada elemento.
¿no? Entonces, nosotros tenemos radioactividad natural, sí, tenemos, y por lo tanto, depende de qué elemento estemos viendo o estudiando para saber cómo va a ser su comportamiento. Pero también, por otra parte, tenemos a la reactividad artificial, la cual se produce gracias a que se bombardea el núcleo de los elementos estables con partículas como protones o partículas alfa o partículas gamma o neutrones, ¿no? Los cuales forman un nuevo elemento en estado nuclear inestable. En otras palabras, nosotros un elemento estable lo bombardeamos y por lo tanto ese elemento estable se vuelve inestable. ¿Gracias a qué? A lo que le hemos ido desestabilizando, ¿no? Entonces, gracias al bombardeo de estas partículas que podemos emplear. Y también se produce esta radiactividad artificial en ciertas máquinas, por ejemplo, en los equipos de rayos X y los aceleradores de partículas, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos ido controlando con diferentes equipos y por lo tanto se puede realizar ese tipo de efecto. Entonces, gracias a eso se ha ido clasificando los tipos de decaimiento nuclear. Y los tipos de decaimiento nuclear son los núcleos radioactivos que se desintegran o lo que llamamos también decaen de manera espontánea en uno de los tres procesos conocidos como decaimiento alfa, decaimiento beta o desintegración gamma, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos ir viendo estos tres decaimientos gracias a que podemos emitirlos y, por supuesto, gracias a este equipo, ¿no? Que tiene también dentro de la sustancia radioactiva que la hacemos pasar por una rendija y, por supuesto, someterle a algún campo eléctrico, se van a ir digamos, dispersando y gracias a eso se los ha podido clasificar, ¿no? Y se los ha podido caracterizar. Entonces, aquí tenemos qué características va a tener el decaimiento alfa. Entonces, las radiaciones alfa recorren una distancia muy pequeña y son detenidas por una hoja de papel o la piel del cuerpo humano. Entonces aquí vemos cómo esta radiación alfa recorre esta distancia, pero es detenida por esta lámina de papel, ¿no? Entonces ahí podemos detener y gracias a estos, digamos, características que llegan a tener nuestras partículas, nosotros podemos también protegernos, ¿no? Entonces, eso también es importante. Cuando vemos el decaimiento beta, tenemos las radiaciones beta que recorren el aire a una distancia de 1 metro aproximadamente y son detenidos por unos pocos centímetros de madera o una hoja delgada de papel, no, perdón, de metal. Entonces, aquí vemos viendo igual cómo estos recorren igual también esta distancia y se choca con esta hoja de metal, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo que la podemos también detener. Y cuando vemos la desintegración gamma o radiaciones gamma, estas vamos a ver que recorren cientos de metros en el aire y son detenidas por una gruesa pared de plomo o de cemento, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo cómo estas radiaciones gamma traspasan el papel, traspasan el metal, pero pueden ser detenidas por una pared de plomo o una pared de cemento o de concreto, ¿no? Entonces, esa es una forma también de conocer a nuestras partículas y también al conocerlas, tener también nuestro sistema de protección para que no realicen, digamos, un efecto contrario a nosotros, por ejemplo, ¿no? Y
gracias a eso se ha ido viendo cómo estas partículas pueden llegar a clasificarse y ver qué características llegan a tener. Entonces, aquí tenemos el decaimiento alfa, donde en este proceso el núcleo radioactivo emite una partícula y se va a ir conformando 2 protones y 2 neutrones. Entonces, aquí tenemos a nuestro elemento químico que tiene su número Z y su masa. Y cuando va a haber un decaimiento alfa, lo que sucede es que nuestro elemento, que va a ser, digamos, X, se transforma en Y, pero aquí hay una característica de este decaimiento, que la partícula que se va a formar tiene 2 protones y 2 neutrones, ¿no? Y por lo tanto, esto hace que se produzca una molécula de helio, que es característico, ¿no? Entonces, aquí también vamos a ver que el elemento que se está formando va a perder en su masa 4 unidades, decrece 4 unidades, y en su número atómico, igual decrece 2 unidades, ¿no? Entonces, eso nosotros vamos a ir viendo y por lo tanto vamos a poder ver el nuevo elemento que se ha formado y el elemento que va a crecer en 4 unidades en su masa y va a crecer en 2 unidades en su número atómico. Y este de aquí es el helio, ¿ya? En los ejemplos, por ejemplo, aquí podemos ver uno de los más clásicos es el uranio, ¿no? Aquí tenemos el uranio que tiene un número atómico de 92 y una masa o un número de masa de 238. Cuando decae por decaimiento alfa, lo que va a pasar es que se va a transformar en torio, ¿no? Y como habíamos dicho, va a formar más una molécula de helio. Y por lo tanto, aquí vamos a tener es el torio más helio, ¿no? En este decaimiento alfa. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, en el radio, que va a decaer también con un decaimiento alfa y va a formar el radón más una molécula de helio. Después también tenemos al plutonio, que también puede formar uranio 236 más helio, ¿no? Entonces, es así que vamos obteniendo y vamos viendo este comportamiento cuando hay el decaimiento alfa. Entonces, aquí es una representación de cuántas casillas recorre, por ejemplo, y cuánto número atómico pierde o cuántos el número de masa también pierde, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos viendo aquí. Por ejemplo, de 238 va a pasar a 234 y vamos a ver aquí de que teníamos 92 y va a pasar a 90, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que ir organizando cuando nosotros tengamos un decaimiento alfa. Esta es su fórmula, ¿ya? Después vamos a tener el decaimiento beta, pero este se va a clasificar en decaimiento beta positivo, el decaimiento beta negativo y captura de electrones. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el decaimiento beta, donde el proceso en el cual un núcleo radioactivo emite un electrón debido a la desintegración de un neutrón y un electrón y un protón. En este decaimiento beta negativo, el protón pertenece el protón permanece en el núcleo y el electrón es eyectado al exterior. O sea, el electrón es eliminado, es enviado al exterior. Y por lo tanto, esto se llama partícula
beta negativo. Entonces, este electrón que tiene carga negativa, cuando sale, se vuelve, ¿no? Partícula beta negativa. En este proceso se va a ver que aumenta su número atómico, Z, en una unidad y su masa se mantiene constante. Y esta es su fórmula, ¿no? Entonces aquí otra vez tenemos el número atómico y la masa atómica, el elemento, pero cuando existe un decaimiento beta, lo que va a existir es que nuestro elemento que se está formando va a ganar se va a aumentar en una unidad. El Z se aumenta en una unidad y la masa se mantiene constante. Y también hay la formación de un electrón que sale eyectado o sale afuera y existe también entonces esta formación y por lo tanto ahí tenemos el decaimiento beta negativo. Y este de aquí es un ejemplo, por ejemplo, del carbono 6,14 que se transforma en nitrógeno 7,14. Como habíamos dicho, aquí tenemos que se suma un protón que tenían 6, aquí se va a formar 7 y la masa se mantiene constante. Este electrón sale eyectado y bueno, ahí tenemos al, a la partícula que va a salir. Y por lo general también tenemos estos otros ejemplos. Y aquí vemos cómo se comporta ese decaimiento y por lo tanto vamos viendo cuál es el comportamiento de estos en el decaimiento beta negativo. Cuando hablamos del decaimiento beta positivo, este es un proceso en el cual un núcleo radioactivo emite un electrón, en este caso positivo, y este electrón positivo se lo conoce como positrón. Y esto es debido a la desintegración de un protón en un positrón y en un neutrón. El neutrón permanece en el núcleo y el positrón, en este caso el electrón positivo, es eyectado al exterior. Entonces es así que se denomina partícula beta positiva. Entonces eso es importante diferenciar y por lo tanto ahí vamos a ver el siguiente comportamiento. En este proceso, Z disminuye en una unidad y A también permanece constante. Y aquí tenemos igual esa fórmula con la cual también nosotros podemos ver cómo va a ser ese comportamiento cuando sea un decaimiento beta positivo. Aquí tenemos al elemento químico y aquí cuando hay ese decaimiento beta, el Z disminuye en una unidad y la masa permanece constante y lo que se forma es un positrón, ¿no? O un electrón positivo. Y este de aquí es otro ejemplo, por ejemplo, también del carbono, o en este caso podemos analizar el flúor. El flúor 18, ¿no? El flúor 18 que tiene un Z de 9, decimos que cuando hay un decaimiento beta disminuye en un protón y por lo tanto este se convierte en 8. Entonces ahí se convierte en oxígeno 18, ¿no? Y hay la formación de un positrón, ¿no? Entonces, y de esa misma manera se realiza la clasificación de este decaimiento y por lo tanto aquí podemos ir viendo cuando pasa de flúor 18,9 a oxígeno 18,8. Después tenemos a la captura electrónica y que es el mismo decaimiento de beta positivo, pero esto es un mecanismo alternativo, ¿ya?
en donde, ¿qué se observa? Donde se observa que existe un núcleo que disminuye su número de protones y aumenta su número de neutrones por medio de la captura de uno de sus electrones extranucleares. Por lo general, estos electrones extranucleares se encuentran en la capa K. ¿Se acuerdan de los niveles de energía que habíamos hablado a un inicio? Estaban aquí es el núcleo, ¿no ve? Y estos eran los primeros niveles. Entonces, de esta capa acá es donde existe estos electrones nucleares, por preferencia. Pero también podría existir también de los otros niveles, del nivel L o del nivel M. Entonces, en esta captura electrónica, el electrón capturado se reúne con un protón y por lo tanto lo que existe es una emisión de un neutrino más la energía de rayos X, ¿no? Entonces aquí tenemos esa representación y por lo tanto nosotros vamos viendo cuándo se va a realizar una captura electrónica, donde se va a ir viendo que en este caso se va a formar rayos X. También tenemos el decaimiento gamma. Y en este proceso se caracteriza cuando un núcleo radioactivo emite un fotón desde un estado energético excitado. Entonces, en este decaimiento existe la emisión de un fotón, ¿no? Y por lo tanto, este fotón va a salir de este elemento. Entonces va a haber en este proceso tanto la Z como A se mantienen constante y el elemento mantiene su identidad. Entonces aquí tenemos a nuestro elemento que está en un nivel energético excitado, por eso está con esta representación, vamos a decir, en donde tiene su número atómico y su masa atómica, ¿no? Como pero que está excitado y cuando va a haber un decaimiento gamma, este elemento mantiene estas características, pero hay la formación de una radiación gamma, ¿ya? Entonces, eso es lo que también podemos observar en estos ejemplos, ¿no? Sobre todo en este de acá, donde aquí vemos que este carbono está en estado excitado, pero cuando se libera esta energía, pasa a liberar el rayo gamma, pero se mantiene el elemento, ¿no? Este de aquí es el ejemplo del decaimiento beta negativo, ¿no? Entonces, eso es para tener ¿qué sucede cuando hay un decaimiento gamma? Entonces, todos esos decaimientos o esas representaciones, quizás también, entonces, ¿qué suceden? Es lo que vamos a ir viendo y también se puede ir representando de la siguiente manera. Aquí tenemos, por ejemplo, al decaimiento beta negativo, donde tenemos, por ejemplo, aquí tenemos el elemento que está, ¿no? Teniendo un decaimiento beta y vamos a ir viendo que va a llegar a tener diferentes energías, ¿no? Aquí tenemos una de 1.60 y otro de 1.77 y por lo tanto va a llegar a formar al aluminio y este aluminio va a tener decaimientos gamma, ¿no? Entonces aquí tenemos 2 decaimientos gamma cuando viene de esta energía y también podemos ver, ¿no? Que de esta otra puede también tener este decaimiento también en gamma, ¿no? Entonces es de esta forma que se va viendo los decaimientos que podemos llegar a tener. Y en el decaimiento beta positivo,
también se puede observar este mismo tipo de representación, pero en este caso podemos verlo representado a este lado, ¿no? Y por lo tanto, aquí tenemos, por ejemplo, al oxígeno 14 que va a decaer a nitrógeno 14, ¿no? Pero este tiene un decaimiento beta positivo de 1.809. Y por lo tanto, este de aquí puede decaer en, ¿no? En gamma y de ahí también tener otro decaimiento gamma de su energía, ¿no? Entonces, esas son las representaciones que podemos llegar a tener, ya sea de beta negativo o betas positivos. Entonces, es así que gracias a que existen esos decaimientos y dependiendo de cada elemento y su composición dentro de su núcleo, ya sea de número de protones y número de neutrones, nosotros vamos a tener decaimientos beta negativos, positivos, captura electrónica o decaimientos alfa o incluso, bueno, gamma, ¿no? Entonces, es así que se van realizando las distribuciones sabiendo quién gana o quién pierde o quién se mantiene estable y viendo esas características o combinaciones que pueden suceder. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, al cobalto 60, que tiene un decaimiento beta negativo y tiene aquí sus también energías gamma para llegar a formar níquel 60, que este es un elemento estable. Otra parte importante también que nos muestran en este tipo de gráficos es, por ejemplo, el tiempo de decaimiento de cada uno de estos elementos radioactivos. En el caso del cobalto 60 es de 5.26 años. Y como va a caer a níquel 60, que este es un elemento estable, o sea, ya no va a haber cambios. Entonces, ahí se mantiene. Este otro ejemplo es del cesio 137, que tiene un tiempo de decaimiento de 30.17 años y por lo tanto este también tiene un decaimiento beta negativo con sus energías y por lo tanto después va a tener un decaimiento gamma también con sus energías y por lo tanto es de esa manera con la cual nosotros podemos llegar a tener esa información de energías que llegan a emitir estos elementos radioactivos. Entonces, ¿qué es la radioactividad? La radioactividad es un fenómeno natural en los que ciertos núcleos atómicos inestables emiten radiación para alcanzar una configuración más estable. Entonces, nuestros elementos radioactivos lo que quieren es estabilizarse otra vez. Entonces, lo que hacen es que con el tiempo se van a ir estabilizando, pero eso va a depender, por supuesto, de qué clase de estabilización ellos van a llegar a tener, ya sea alfa, beta, positivo, beta negativo o gamma, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que ir conociendo. Y gracias a eso es que se ha ido clasificando a todos estos radionucleidos en sus diferentes decaimientos. Y por lo tanto, hasta el momento se conocen 2.500 nucleidos, de los cuales más o menos son 300 estables, ¿no? Entonces, esta es la representación donde cual tenemos a casi 2.500 radionucleidos. Y gracias a sus colores, como podemos ver aquí, vamos a irlos clasificando también, sabiendo ese tipo de decaimientos. Aquí tenemos beta, en color naranja a beta positivo, en color celeste a los beta negativo, a los amarillos son las alfas, los verdes, aunque no se nota aquí mucho, aquí arriba están la de fusión, los rojitos están de protón, los violetas que están por aquí son neutrones y los que están marcaditos de negrito, que son estos de aquí,
son los elementos o nucleidos estables, ¿no? Entonces, esos de ahí son los que son los elementos estables. Y por lo tanto, entrando un poquito más adentro, ¿no? Podemos ir viendo que cada una de esas casillitas, como hemos visto aquí, como vemos aquí, esas es cada uno de estos elementos radioactivos y por lo tanto ahí nosotros podemos irlos organizando y clasificando, ya sea en isótopos, en isóbaros o en isótopos, ¿no? Entonces ahí también vamos viendo esa clasificación y esa estabilidad dependiendo del número de neutrones y también el número atómico o Z, ¿no? Entonces, eso es lo que también los vamos clasificando y teniendo esa información. Sin olvidarnos, por si acaso también esta es otra parte importante, que la suma del número atómico más el número de neutrones nos va a dar la masa atómica conocida como A. Y por supuesto, nosotros vamos a ir interpretando a estos radionucleidos por sus colores. Y por lo tanto, nosotros vamos a poder interpretarlos. Por ejemplo, cuando nuestro nucleido va a ser estable, va a ser negro. Cuando va a tener una desintegración beta negativa, va a ser celeste. Una desintegración alfa va a ser amarilla. O incluso hay elementos donde son combinaciones, vamos a llamar así, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un porcentaje, digamos un 75% es estable y un 25% es de que forma un decaimiento gamma, ¿no? Entonces estos son elementos de transición isomérica. O por el contrario tenemos, por ejemplo, por el color medio rojo, es la captura electrónica y que también presenta una desintegración beta positiva, ¿no? Y aquí es en color verde, es la que nos muestra una desintegración por fusión espontánea, ¿no? Entonces, de esa manera se los va clasificando y se va teniendo estos porcentajes o viendo también qué características o qué energías o qué decaimientos llegan a tener y todo eso se va clasificando en estas tablas, ¿no? De radionucleidos y por lo tanto, gracias a eso se sabe quién está decayendo, hasta qué nivel va a ser estable y bueno, se va viendo con las combinaciones que uno puede llegar a tener. En estas tablas también podemos encontrar los tiempos de decaimiento. Por ejemplo, de yodo 131 es de 8.02 días, ¿no? Entonces, eso también nos da información y cada cierto tiempo también se siguen haciendo estudios de estos elementos porque, como decimos, se van mejorando los equipos de detección y a veces vuelven a hacer estos mismos estudios en estos elementos y vuelven a corregir lo mejor posible para ver este tipo de comportamiento, ¿no? Entonces, siempre está en constante medición este tipo de elementos. Y cuando existe algún cambio leve, bueno, se informa y por supuesto ya se los registra y se va haciendo estos cambios necesarios. Y entonces es muy importante saber las reglas de estabilidad nuclear. Entonces se ha visto que los núcleos con números de par de plutones y par de neutrones son más estables que los asociados con impares. Entonces eso igual es muy importante conocer. Y por lo tanto, gracias a eso tenemos que 157 isótopos son estables gracias a que tienen protones pares y neutrones pares, ¿no? Y por supuesto los otros van a ir viendo que tienen diferente combinación, ¿no? Entonces eso es igual muy importante conocer y ver también quiénes también de los elementos podrían ser inestables. Entonces, aquí vemos esa
es representación en la tabla que les he mostrado y ver también si van a ser estables o no van a ser estables. Y por lo tanto, ahí vamos a ir viendo y organizándolos para poder ver su estabilidad o su no estabilidad. Entonces tenemos regiones de inestabilidad y regiones de los núcleos estables, ¿no? Entonces, eso es lo que también es importante conocer. Otra parte también que se toma en cuenta en las leyes de radiactividad y se ha visto que la radiactividad es la transformación espontánea de un elemento a otro y por lo tanto Rutherford y Salt en 1902 han establecido que cada nucleótido inestable tiene una posibilidad una posibilidad fija de decaer y que va a ser independiente ya sea de la temperatura, de la presión, ¿no? Y por lo tanto, gracias a eso se ha ido viendo la tasa de decaimiento que está dada por esta ecuación, ¿no? La derivada del número de átomos radioactivos dividido entre la derivada del tiempo, que va a ser igual a menos la constante de decaimiento, o sea, la probabilidad de que un átomo radioactivo decaiga por unidad de tiempo en segundos por el número de átomos radioactivos presentes. Y gracias a eso se ha ido obteniendo esta ecuación en la cual encontramos al número de átomos radioactivos presentes, que va a ser igual al número de átomos radioactivos iniciales, o sea, en tiempo cero, por menos la constante de decaimiento o probabilidad de un átomo que decaiga por unidad de tiempo, y esto va a ser a la segundos a la -1 y por el tiempo. Entonces, para tener y trabajar con esta ocasión, es importante ver y conocer el periodo de semidesintegración. Entonces, cada elemento químico radioactivo, ¿no? Va a tener un periodo de semidesintegración, en donde nosotros vamos a definir que el periodo de semidesintegración es el tiempo en el cual el poder emisor de una sustancia radioactiva decae a la mitad de su valor inicial. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, a un elemento radioactivo que va a estar totalmente activo, digamos con 16, ¿no? Cuando va a pasar su periodo de semidesintegración, va a llegar a la mitad, va a llegar con 8, va a pasar otra vez este tiempo de semidesintegración, otra vez va a volver a pasar un tiempo, va a llegar a 4, otra vez va a pasar un tiempo, va a llegar a 2 y así hasta acabar su tiempo de semidesintegración. Y gracias a eso, ese periodo de semidesintegración, se ha podido clasificar a los nucleidos, empezando del uranio, ¿no? Que llega a tener de 4.5 por 10 a la 9 años, tiene una radiación alfa, ¿no? O por ejemplo el cobalto 60, que es de 5.271 años y que tiene una radiación gamma, ¿no? Entonces, gracias a eso es que se llega a tener esos tiempos de semidesintegración y con esa fórmula que teníamos aquí de la constante de decaimiento, como queremos conocer esto, entonces ya vemos esto de aquí, lo despejamos y tenemos los tiempos de semidesintegración, ¿no? Entonces, estas de aquí son las ecuaciones de decaimiento radioactivo, donde vamos viendo y por lo tanto, realizando integrales, se va teniendo aparte del el número de decaimientos que queremos conocer en un tiempo,
también podemos conocer la actividad de nuestro elemento radiactivo, que es, por supuesto, muy similar a la misma fórmula del número de átomos radioactivos que tenemos al inicio, ¿no? Entonces, gracias a eso, nosotros podemos conocer la actividad radioactiva también de nuestros elementos a tiempo cero o actividad radioactiva inicial, y también ya ir conociendo su tiempo de semidesintegración y por lo tanto conocer esa actividad que va a tener nuestro elemento radioactivo. En el sistema internacional, la unidad de actividad radioactiva es el becquerel y por lo tanto va a ir definiendo como una desintegración por segundo. Pero también se toma en cuenta al Curie, bueno, ya no se toma tan en cuenta, pero sí se ha ido tomando en cuenta en esas épocas, donde tenía la definición que era 3.7 por 10 a la 10 desintegraciones por segundo, ¿no? Entonces aquí se tiene esa relación, que un Curie es igual a 3.7 por 10 a la 10 becquerels. Aquí vemos lo que habíamos visto al inicio, ¿no? Que nuestros elementos están organizados, tienen su núcleo en el cual van a estar sus protones y neutrones y alrededor están sus electrones. Dependiendo de cómo esté nuestro elemento químico y por supuesto su distribución, vamos a ir viendo qué complejos pueden llegar a ser. Entonces también tenemos sus niveles de energía, donde vamos a ir viendo que tiene, por ejemplo, K, L, M, N, ¿no? Entonces ahí vamos a ir organizándolos y vamos a conocerlos bien. Entonces, cuando existe una interacción de la radiación con la materia, lo que va a suceder es dos cosas. Una, que puede existir una excitación o otra que puede haber una ionización. Cuando hablamos de excitación, lo que sucede es de que va a venir, por ejemplo, una partícula alfa, ¿no? Y va a chocar con uno de los electrones que está en la capa K, ¿ya? Y por lo tanto, este electrón va a saltar a otro nivel, en este caso a la capa M, por ejemplo, ¿no? Entonces va a ir ahí y por lo tanto este elemento se va a encontrar en un estado de excitación, ¿no? Pero cuando hablamos en un estado de ionización, lo que sucede es lo siguiente. También tenemos, por ejemplo, una partícula gamma que va a venir y va a chocar, en este caso también, con un electrón que se encuentra en la capa K, y por lo tanto va a ser tan fuerte esa energía con ese choque que esta partícula gamma va a tener con este electrón, que va a ser tan fuerte que lo va a expulsar, ¿no? Lo va a sacar y por lo tanto este elemento se va a quedar con ionización, ¿no? Entonces, este elemento se va a quedar con una carga negativa, ¿no? Entonces, ahí está entonces la diferencia en excitación y ionización. Excitación va a ser solamente que un electrón se va a mover en algún nivel de energía de nuestro elemento. Y ionización va a ser que cuando un electrón salga afuera por la energía que tenía la partícula gamma, por ejemplo. Entonces, ahí vamos a ver que puede haber varias interacciones de la radiación con la materia, en donde podemos mencionar, en primer lugar, al efecto fotoeléctrico. Tenemos entonces que es la emisión de electrones por un material cuando se ilumina con una radiación electromagnética, como por ejemplo la luz visible o la luz ultravioleta. En este caso, cuando estamos viendo aquí este efecto fotoeléctrico, va a llegar
estos fotones y por lo tanto va a haber una salida, ¿no? De los electrones. Entonces va a existir un umbral de energía a partir del cual se produce el efecto fotoeléctrico. Y es característica de cada que se hace o sucede en un blanco. La cantidad de electrones emitidos depende de la intensidad de la radiación electromagnética, es decir, del número de fotones con los cuales este efecto fotoeléctrico puede contar. Otra interacción de la radiación con la materia es el conocido como efecto fotoeléctrico, donde vamos a ver cómo sucede esta interacción. Aquí tenemos el fotón que va a interactuar con un electrón que está ligado y toda la energía de ese fotón que está llegando es absorbida, ¿ya? Y por lo tanto, el electrón que es liberado del átomo tiene una energía aproximadamente igual a la energía que está siendo recibida por este fotón. Entonces, aquí tenemos donde la energía gamma que tenemos aquí, que está llegando de ese fotón incidente, y también tenemos que sumarla a la energía del electrón expulsado, ¿no? Y por lo tanto, nosotros vamos a tener que este electrón está saliendo de este elemento, ¿no? Y este fenómeno se produce a bajas energías. Otra representación de la interacción de la radiación con la materia es a la dispersión cómputo, ¿ya? Donde aquí lo que tenemos es también que va a llegar un fotón, ¿no? Va a llegar un fotón, pero en este caso, este fotón que tiene gran energía, solo le transmite una fracción de energía al átomo y por lo tanto va a haber una energía remanente y este aparece como un fotón disperso, ¿no? Pero en este caso, cuando llega aquí este fotón que tiene energía, también va a expulsar a este electrón, ¿no? A este electrón, lo va a expulsar. Y por lo tanto, esto, bueno, va a salir y va a tener una parte de esa energía, también va a seguir distribuyéndose y por lo tanto, como podemos ver en esta representación, vamos a tener diferentes ángulos, ¿no? Aquí tenemos estos ángulos que se están formando y gracias a esta fórmula que tenemos aquí, vamos a poder conocer qué ángulo va a llegar a tener este fotón incidente, este electrón que está siendo expulsado y por supuesto también este fotón que está, digamos, teniendo menor energía, pero hacia dónde se va a desplazar, ¿no? Entonces, ahí vamos conociendo esos ángulos que llegan a tener en esta dispersión cómputo. Otra interacción de la radiación con la materia es la producción de pares. ¿En qué se caracteriza esta producción de pares? Es que también tenemos un fotón de energía, la cual llega, ¿no? Está viajando en el espacio, pero se choca con el elemento, pero ¿dónde va a ir este fotón? Se va a aproximar bastante al núcleo. ¿Y qué tenemos en el núcleo? Teníamos a los protones y a los neutrones, ¿verdad? Entonces ahí lo más próximo se va a chocar, vamos a decir, en el núcleo y por lo tanto va a haber la expulsión de un positrón y un electrón, ¿no? Entonces, otra característica de esta producción de pares es que el valor del fotón incidente tiene que tener una energía mayor, ¿no? Tiene que ser bastante energético, cosa de que pueda desplazar, porque no va a ser nada fácil desplazar un componente del núcleo y por lo tanto
gracias a ese efecto, va a poder separar estos dos componentes y por lo tanto va a haber la producción de pares de electrón y positrón y por lo tanto esto va a producir una aniquilación y por lo tanto va a haber esta aniquilación de pares, ¿no? Entonces, otra de las características que llega a tener esto es de que va a haber esas dos producciones de electrón y positrón. En relación a los rayos X, nosotros vamos a ver que va a haber una radiación electromagnética que es generada por la interacción de una partícula cargada, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un equipo de donde se producen los rayos X, donde vamos a tener un campo eléctrico, un tubo al vacío, ¿no? Y vamos a tener ahí adentro un filamento donde van a llegar los electrones acelerados, ¿no? Van a chocar, ¿no? En este ambiente y por lo tanto esta interacción que va a tener ahí adentro va a salir por digamos, por este camino para capturar a los rayos X. ¿Y cómo se producen estos rayos X? Aquí vamos a ver también, otra vez viendo un poquito la estructura de nuestro elemento a nivel atómico. Aquí vamos a ver que vamos a tener igual un electrón, ¿no? Que va a tener una energía, por ejemplo, y va a pasar por nuestro elemento, pero justamente en esta capa, en la capa K, que podría tener aquí un electrón, ¿no? Va a hacerle salir, ¿no? Le va a dar un golpe tan fuerte que lo va a sacar, que es este de acá, que estaba antes en este nivel, en la capa K, cosa de que, como ha salido este electrón, va a dejar libre este nivel, ¿no? Y no olvidemos que en las capas superiores tenemos otros electrones, ¿no? Y por lo tanto, al ver este espacio vacío, alguno de estos electrones que se encuentren más cercanos y van a ver esa posibilidad de poder ocupar ese espacio vacío y por lo tanto, al hacer ese cambio, vamos a decir así, van a liberar energía. Y esto es los rayos X, ¿no? Característicos con los cuales ya se van a ir midiendo y obteniendo, ¿no? Entonces, por aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir formando y midiendo. También vamos a ver a nivel atómico que también existe la radiación de frenado o conocido como Bremsstrahlung, ¿no? Esto es Bremsstrahlung, es en alemán, por si acaso. Brem es frenado, ¿no? Entonces, este efecto también se produce a nivel atómico y la característica de este Bremsstrahlung es de que estos electrones o estos proyectiles que están con energía, lo que van a hacer es pasar también cerca del núcleo, ¿ya? Entonces, estos proyectiles están siendo, digamos, impulsados, pero lo que se caracteriza es que van a pasar cerca del núcleo. Mientras más cerca del núcleo pasen, por ejemplo, este proyectil, se va a producir rayos X de alta energía, ¿no? Pero cuando pasen también por el núcleo, pero un poquito más alejados, lo que van a hacer es también producir rayos X de baja energía. Entonces, esa va a ser las características que vamos a tener en la radiación de frenado de estas características de radiación. Y ya para finalizar, vamos a ver los efectos de las radiaciones ionizantes sobre algunos componentes de los alimentos, ¿no? Entonces,
Al inicio habíamos visto, bueno, las anteriores clases, lo que sucede con nuestro DNA de las bases, ¿se acuerdan? En qué niveles atacaban y todas las bases, ¿no? Que podían ser alteradas y todo lo demás. En este caso vamos a ver un poquito qué sucede, por ejemplo, con los carbohidratos, ¿no? Los carbohidratos son altamente sensibles a las irradiaciones, dando como resultado una serie de productos, incluyendo, por ejemplo, al hidrógeno, al dióxido de carbono, aldehídos, cetonas o ácidos, ¿no? Otro tipo de carbohidratos de cadena corta. Entonces, dependiendo de nuestro carbohidrato, vamos a ir viendo que se pueden llegar a descomponer en diferentes productos, ¿no? Cuando estos carbohidratos están en solución acuosa, ocurre una degradación oxidativa, tanto por efectos directos como por efectos indirectos. Y esto va a producir de que sean atacados por radicales hidroxilos, ¿no? Entonces, estos efectos van a producir estos hidroxilos y nuestros carbohidratos van a ser atacados y por lo tanto, bueno, podemos alterarlos. Por lo general, estos efectos son indirectos y juegan un papel importante en estas reacciones, ¿no? Entonces, nuestro efecto indirecto va a cumplir una misión de que se va a tener bastante producción de hidroxilos y estos hidroxilos van a ser capaces de atacar a nuestros hidratos de carbono o carbohidratos. Pero también tenemos que tomar en cuenta la presencia del oxígeno, ¿no? Entonces, cuando existe presencia del oxígeno y está en contacto con nuestros carbohidratos, sobre todo pequeños como la glucosa, fructuosa, lo que sucede es que gracias al contacto de estos carbohidratos se pueden llegar a transformar en ácidos, ¿no? Entonces, eso también puede llegar a producir alguna alteración en nuestros alimentos. Y por supuesto también, gracias a eso, también podemos ver que se pueden llegar a formar aldehídos que van a ser productos de las rupturas o separación de los anillos de nuestros carbohidratos. Entonces, estos aldehídos también se van formando y, por supuesto, también pueden llegar a tener algún efecto. En relación a las proteínas, vamos a ver que estas están compuestas por aminoácidos unidos, por enlaces peptídicos y por lo tanto se ha visto estudios de reacciones de los aminoácidos y va a ser muy importante comprender qué sucede con esta radiación a nivel de las proteínas. No olvidemos que tenemos 20 proteínas con las cuales podemos, digamos, tener algún efecto. Por lo tanto, los principales cambios radiolíticos que pueden producirse es cuando nuestra proteína está en una solución acuosa de un determinado aminoácido, por ejemplo, un aminoácido simple alifático, en el cual podría existir la descarboxilación y también podría haber una deaminación, ¿no? Entonces, estos radicales producidos reaccionan por vía de dismutación y lo que se ha visto es que existe mayor cantidad de amoníaco y también de ácido pirúvico, lo cual indica la deaminación y juega un papel más importante que la descarboxilación. En presencia de oxígeno durante la irradiación, se ha visto que no se altera el espectro de los productos radiolíticos, pero sí tiene una influencia en el en el rendimiento de los productos. Y por lo tanto, esto ocurre una deaminación oxidativa, ¿no? Y por lo tanto, esta es la que predomina en relación a una aminación reductiva. Y por lo tanto, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Aquí tenemos, por lo tanto,
una deaminación oxidativa donde vamos a ver que el glutamato se puede convertir en cetoglutarato con amonio. En relación a los lípidos, como podemos ver, tenemos una gran variedad de lípidos, por ejemplo, el colesterol, las ceras, las ceramidas, los estrógenos, los triglicéridos o los fosfolípidos o los ácidos grasos. Dependiendo de la dosis, lo que se ha visto es que a 50 kilogramos, que es una dosis baja, los cambios en los índices se ha visto que son bastante pequeños, pero hay que tomar en cuenta de que podría ocurrirse cambios indeseables de sabor a dosis de 20 kilogramos. Y por lo general, por ejemplo, a dosis arriba de 1 megagray, se produce cambios significativos tanto en las características físicas como químicas. Entonces, dependiendo de la dosis, vamos a ver que puede existir cambios no muy agradables si son dosis muy altas. Entonces, de ahí se ha visto que se tienen dos tipos de cambios inducidos en las grasas debido a la irradiación. Y estos pueden clasificarse como autooxidación y no oxidativos. Entonces pueden llegar a tener algún efecto en nuestras grasas. Cuando hablamos del proceso de autooxidativo, es donde se ha inducido la irradiación, que es muy similar a lo ocurrido cuando no se presenta, por ejemplo, esta irradiación, ¿no? En este proceso se producen radicales libres cuyos tipos y velocidades son de decaimiento, son afectados por la temperatura. Entonces, aquí tenemos a nuestro ácido graso, ¿no? Que va a ser irradiado y en presencia de oxígeno, estos pueden sufrir alguna alteración. Entonces, lo que se ha visto es que se pueden producir compuestos como alcoholes, aldehídos, hidratos de carbono, ácidos hidroxi y cetonas y lactonas. Y cuando existen cambios no oxidativos, ocurren cuando el oxígeno se excluye durante y después de la irradiación. Y por lo tanto, nuestros lípidos pueden formar, ¿no? Y tener, por ejemplo, la presencia de hidrógeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, hidrocarburos y también aldehídos. Entonces va a depender mucho en qué condiciones nosotros vamos a tratar a los lípidos para ver sus diferentes efectos que pueden llegar a tener en estos. Y por lo general, estos lípidos se caracterizan porque tienen estructuras bastante, digamos, compuestas por hidratos, por carbonos, ¿no? Entonces, dependiendo del tamaño, por supuesto, van a ir se rompiendo, vamos a decir así, y por lo tanto, esto puede llegar a formar diferentes compuestos, ¿no? Como estábamos mencionando aquí, y por lo tanto, ahí vamos a ir viendo los efectos que pueden llegar a tener. Y también hay que tomar en cuenta a veces los dobles enlaces que van a ser más estables en comparación a un enlace simple. Entonces, eso es lo que también hay que tomar en cuenta. Pero también saber de qué se producen estos compuestos y por lo tanto, cuando se trabajan con lípidos, tomarlos muy en cuenta. Y bueno, eso sería todo en relación a la parte de qué sucede con las irradiaciones y los componentes, en este caso, por ejemplo, los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. ¿Hay alguna consulta?
Ya. Bueno, entonces, hasta el día de hoy habríamos realizado las actividades de las clases y bueno, todo el material. Por si acaso ya la voy a terminar de subir estas últimas diapositivas y la grabación al Moodle. Y bueno, también ya informarles de que por si acaso la evaluación final ya está también en el, en el, en el Moodle. Es bastante, yo pienso, sencilla porque como han ido trabajando todo este tiempo sus artículos, cada uno de ustedes, va a ser bastante fácil realizar el análisis que se les está pidiendo y bueno, también ya, ¿no? Después de eso subirlo. Lo que tengo informado es de que ya esta semana que viene ya van a también empezar otro módulo y por lo tanto también, ¿no? Ya van a tener seguramente un tiempo ya con el otro docente y cosa de que yo igual en esta semana que viene ya reciba sus documentos, lo califique y ya tengan también sus notas, ¿no? Entonces, esta semana yo termino de calificar y por lo tanto ya tendrían esa evaluación. En relación a la visita al centro de la ABEN, voy a realizar otra vez la consulta para ver qué fechas nos pueden dar para realizar esas visitas y programar y también informarles al grupo. Y también ya ver, por supuesto, las condiciones en las cuales tenemos que ir y cualquier otro detalle también informarles. ¿Listo? Entonces, para mí ha sido un placer también poderles brindar toda la información que he podido mostrarles y bueno, cualquier consulta, cualquier duda, cuando tengan alguna actividad también, no hay problema, yo voy a estar igual pendiente y queriendo resolver alguna actividad o alguna duda que tendrían también, ¿no? Entonces, les deseo muchos éxitos en sus actividades. Espero que les vaya muy bien y bueno, pues ya vayan teniendo los avances de sus módulos y por supuesto ya el avance también de su doctorado, ¿no? Entonces, con eso yo también ya me despido. Doctora, ¿Sí? doctora, con respecto a la materia, yo no sé si tal vez lo ha expuesto en algún momento, pues quería el tema de lo que son la aplicación o diferentes tipos de radioactividad en alimentos, si tiene esa información o en alguna copia, algún tipo de documento, pues para ir reforzando esta parte. Por ejemplo, en Ujú, algunos casos, por ejemplo, se puede, digamos, no tanto, digamos, de poder trabajar en una planta nuclear o una mm, planta que pues puede, o equipos que pues en algunos momentos son costosos, ¿no? Pero hay también ujú. pues elementos que también se puede conseguir, ¿no? Pues Sí, poder aplicarlos de manera no tan costosa a los alimentos, exacto. ¿no? Y de manera práctica. Sí, Entonces, no sé, en ese sí. caso, o es que pues me lo Sí, podría explicar ahorita, o es que nos te lo podría voy a buscar, documentos que te sirvan y de todos modos, si no, también lo voy a subir a la plataforma. Tengo varios documentos que he ido recolectando en todo este tiempo. Lo voy a subir en formato de, sé que se puede subir por PDFs, ¿no ve? Por, digamos, por individual, pero voy a intentarlo subir por carpetas, ¿ya? En la parte de bibliografía y por lo tanto ahí van a tener toda la información y voy a buscar algunas que sean específicas en lo que tú estás preguntando y también ahí para que lo puedas revisar. Sí, por favor, doctora, es muy Ujú. importante, no más para hacer investigación, ¿no? Sí, Tal vez sí, en nuestro medio, pues no podemos acceder a otro tipo de, o sea, digamos, pues equipos, o, pues un poco son costosas, ¿no? Pero también hay, pues, exactamente. yo creo que como usted explicaba, pues se podría conseguir, ¿no? Pero un poquito nos falta esa parte, ¿no? De poder, Eso es, pues, podemos sí, eso aplicarlo, es ¿no? verdad. Un poco así, hablándote así de lo que he ido viendo también, es de que, por ejemplo, igual en Estados Unidos han tenido el mismo problema que tú me estás planteando, o sea, no todo el mundo tiene acceso, por supuesto, a estos centros, vamos a llamar así, donde tienen el cobalto y todos esos estudios también a nivel, ¿no ve? Entonces, eso es un poco complicado para cada uno de los productores. Entonces, lo que ellos han hecho es lo que tú me estás diciendo, que tienen equipos
más adecuados, por supuesto, que cumplen esa función también a nivel a menor escala, vamos a llamar así, con cosas de que ellos puedan manejar y por lo tanto tener esa producción y ese control, ¿no? Que es lo que se ha intentado mostrar siempre desde un inicio en el módulo. Pero de todos modos existen y igual voy a buscar información, cosa de que esta semana ya se los suba y puedan ustedes también tener esa información. ¿Ya? Sí, muchas gracias, doctora. Sí, es muy importante, ¿no? Este tema no tenía mucho en conocimiento, pues con este módulo pues se ha avanzado bastante en esta parte, es que son cosas tecnológicas que pues nos van a ayudar a desarrollar productos más que todo, ¿no? Sí, Y eso es pues también verdad. concientizar a las personas, ¿no? De que pues Mm, el uso de, digamos, de lo que es la radioactividad son pues no es tanto como se dice, ¿no? exactamente. Y eso es lo interesante de esto, de estos cursos, por ejemplo, y eso pasó, por ejemplo, también en Europa, pero en el nivel de biotecnología, por ejemplo, en los años del 2006, si mal no me equivoco, hubo en diferentes, ¿cómo le llaman esto? Cuando piden consulta a la población. Entonces ellos dijeron de que la población decía por el desconocimiento que la biotecnología, por ejemplo, era mala y por supuesto no había una garantía adecuada de esta tecnología a nivel de biotecnología, ¿no? Entonces, lo que han hecho es de que ya habían dicho a la población de que se cierren los centros de investigación y por lo tanto es de que tenían que anularse todo en ese país, ¿no? Del norte de Europa. Entonces, lo que han hecho los científicos es han tenido una reunión y han dicho, miren, señores, si no hablamos, porque los científicos, la característica es de que estamos siempre en el laboratorio y no hablamos, o hablamos poco. Entonces, han dicho, nos reuniremos y vamos a tener que ir a hacer una concientización a las radios, televisión, por internet y por todos los medios posibles, incluso empezando en nuestros hogares, para explicar cuál es el beneficio y también, por supuesto, mostrar también de que si existen desventajas, también existen. Entonces, siempre hablar de que hay algo positivo y negativo, ¿no ve? Entonces, pero más yendo a la parte positiva. Entonces, hayan empezado una campaña de información masiva y por lo tanto, gracias a esa información, es que ellos han conocido cuál es el nivel que pueden llegar a tener y por lo tanto esa información ha sido crucial para que la población el día del voto diga que sí es bueno, no es que sea buena la biotecnología, me refiero a de que, digamos, produce grandes cosas, sino de que sí es bueno aplicarla en algunas situaciones que para que, por supuesto, estos tengan un uso adecuado, ¿no? Entonces, eso es lo importante y eso es lo que también a nosotros nos falta y sobre todo ustedes que están en formación, en este caso del área de la tecnología de irradiación, dar esa información y por lo tanto, como tú dices, mostrar a la población que ya vamos a tener, ya informarles correctamente y que cuáles son los beneficios que se tiene de estos, ¿no? Y por lo tanto, tener ese lineamiento y bueno, esa información. ¿Ya? Sí, muchas gracias, doctora. Por Ya. favor, pues esa información es importante para, personalmente para mí, ¿no? Ya, digamos, Claro que pues tener sí. más Sí, conocimiento en esa parte, más todo prácticas, ¿no? Que se puedan aplicar, ¿no? sí, así es. Ya. Muy bien, yo entonces a más tardar entre el lunes ya lo voy a subir toda la información que tengo, algunos libros que he llegado también a buscar y encontrar y también se los voy a subir y también en tu área lo voy a poner lo que tú estás pidiendo, ¿listo? Lo voy a subir por carpetas. Está bien, doctora, muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces hasta aquí hemos llegado y estamos en contactos para ver la actividad que tendríamos programada para la visita al centro de multipropósito, ¿ya? Entonces, un fuerte abrazo y tengan muy buenas noches. Doctora, gracias, muchísimas doctora. Gracias.
Buenas noches, doctora. Muchas gracias por, Buenas noches. por darnos conocimiento. Gracias, doctora. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.